Bueno, como siempre, bienvenidos al canal YouTube del Movimiento Obrero a través de la prensa obrera. Esta vez nos adentramos, creo que es el 13 vídeo, el 14º vídeo, bueno, o el 12º, no lo sé muy bien, creo que el 13, que el 13º. Y vamos a tocar, bueno, como siempre va a ser un vídeo de 12-15 minutos, que vamos a tocar una serie de temas, pocos, y de manera muy breve y concisa, ¿no? Los temas que vamos a tocar en esta ocasión, pues es, bueno, aparte del apartado dedicado a Asturias, que hay siempre en los vídeos, vamos a tocar un tema que fue un accidente de ferrocarril que ocurrió en Valencia. Vamos a poner un poco la opinión que tenía la prensa obrera sobre los encargados, tanto de las obras como de las fábricas. Después vamos a dar unos pequeños apuntes, dos pinceladas de una huelga de tejedores que hubo en Alcoy, en la provincia de Alicante, bastante potente. Y también vamos a tocar un poco lo que fue el inicio de la guerra de Cuba. No la guerra de Cuba en sí, que no tiene que ver con el movimiento obrero, ¿no? Aunque bueno, algún historiador o algún erudito dirá que sí, porque pueden empezar a decir cosas, pero bueno, no es cuestión del vídeo, la guerra de Cuba, ¿no? Pero sí un poco la actitud que tomaron las sociedades obreras contra el reclutamiento de gente para la guerra. Bueno, lo vais a ver en el vídeo, espero que os guste, acordaros eso de suscribiros al canal, compartirlo, visitar el blog de la prensa obrera en el estado.blogspot.com y bueno, todo eso que sabéis. Os dejo con el vídeo y espero que os guste y que lo disfrutéis. Gracias. En marzo de este año de 1895, en la isla de Cuba, se levantan 35 aldeas en armas contra el Imperio Español, dando comienzo así la Guerra de la Independencia de Cuba, o la Guerra de Cuba como se conocía aquí en el estado, ¿no? Era más conocida. Unos meses después, en septiembre, el periódico del Socialista publicaba un artículo bajo el título "La patria en peligro". Leyendo el título del artículo, pues claro, nos hace pensar cosas raras, digamos, ¿no? Es decir, bueno, es una defensa de la patria, de España, ¿no? Pero no, las cosas no iban por ahí. Existía una ley que hacía hacer el servicio militar, o sea, lo que era la mili, hacer el servicio militar a todos, al no ser quedaban exentos los hijos de viudas o bien los que tenían impedimentos físicos que les impedían desarrollar dicho servicio. Pero también existía otra ley. Existía una ley en la cual tú, pagando 1.500 pesetas de la época, te librabas de hacer el servicio militar. Y en este caso no era el servicio militar lo que estaba en juego, era la guerra, era morir. Bien, había una crítica muy dura en este artículo sobre eso. El artículo reflejaba de que los intereses españoles en Cuba, en la isla, eran los intereses de la burguesía, no de los trabajadores, quien estaba sacando dinero de Cuba y quienes venían ricos. Bueno, nos damos cuenta de los indianos y de toda esta gente que montó grandes palacios y grandes casas aquí en España con el dinero sacado en Cuba, era la burguesía, no eran los obreros. Pero claro, ¿qué pasaba? Que todo el patriotismo que decían los periódicos burgueses y que se decía desde el gobierno de defender a España, que si la patria, que todas estas cosas, claro, ellos pagaban 1.500 pesetas y no iban, ¿no? Al final quienes iban pues eran los obreros, los pringados, la gente que no tenía ese dinero para poder librarse de la guerra, ¿no? Al final iban a la guerra los pobres, no los ricos, no la burguesía, que era quien verdaderamente defendía esos intereses. Lo de la patria en peligro lo explica muy bien el artículo al final, se refería a la patria burguesa en peligro, ¿no? Porque eran realmente los que
los que iban a tener las pérdidas y los que iban a salir derrotados, puesto que la clase trabajadora del Estado español, como ellos mismos dicen, es la misma clase trabajadora que la clase trabajadora cubana, ¿no? O de cualquier país del mundo. Al final, nuestros enemigos, los enemigos de la clase trabajadora, no son otros estados, ni otros países, ni otras tierras, ¿no? Sino es la burguesía. Y esa burguesía es igual de represora tanto en unos países o en unas zonas como en otras. Terminaba el artículo diciendo de que, en fin, de que estaba todo muy bien, pero que el socialista y las sociedades obreras siempre estaban en contra de la guerra. En Alcoy, un pueblo de Alicante, existían infinidad de telares. Era una ciudad, un pueblo, donde la industria textil era muy potente. El 26 de junio de este año se declararon en huelga los tejedores a mano, y los tejedores mecánicos, los que operaban con las máquinas mecánicas, se sumaron al día siguiente a la huelga. La reivindicación, de los tejedores a manos era el aumento del salario. Los tejedores mecánicos, aparte de esta petición de subida de salario, también pedían la reducción de media hora de jornada, ya que ellos trabajaban media hora más que los tejedores a mano, entonces querían equiparar el tiempo de trabajo. Los huelguistas llegaron a ser unos 2000, pues estaba parada prácticamente todos los telares de Alcoy, ¿no? A primeros de julio, algunos telares empezaron a funcionar. Claro, a mucha gente no aguantaba la huelga, ¿no? Por los recursos económicos que había, que eran pequeñísimos, ¿no? Y entonces se nombró una comisión mixta formada por dos curas, un abogado y un industrial, para negociar las peticiones de los obreros. A finales de julio, los tejedores a mano, satisfechos con la subida de salario, volvieron a trabajar. Pero los tejedores mecánicos no habían conseguido su reducción de jornada, por lo que siguieron en huelga. Y después de reunirse con los tejedores a manos, consiguieron que estos, al día siguiente, el día 24, los tejedores manuales volvieran a la huelga, llegando a estar cerradas 30 fábricas. El gobernador de Alicante tenía muy mala relación con el alcalde de Alcoy y con los patronos de Alcoy, y había mantenido hasta ahora una actitud, digamos, permisiva o muy pasiva con los huelguistas, ¿no? Pues no había prácticamente guardia civil en el pueblo para contrarrestar los piquetes ni nada por el estilo. ¿Qué pasó? Que el alcalde y una comisión de patronos se desplazaron a Madrid y, apoyados por Canalejas, un político bastante conocido de la época, se reunieron con el ministro de la Gobernación, diciéndoles la actitud un poco que tenía el gobernador de Alicante de permisividad con los huelguistas, ¿no? Que entonces desde Madrid se presionó al gobernador de Alicante y se le amenazó con su destitución. Claro, lo que quería era el puesto. No le gustaba trabajar, como a ninguno de ellos estaba muy bien de gobernador. Entonces cambió de actitud totalmente. Ordenó cargas de la caballería contra huelguistas, contra mujeres, contra niños que se manifestaban, clausuró el centro obrero y encarceló docenas de obreros y a los dirigentes del centro obrero. Muchos de los obreros, sobre todo de los tejedores mecánicos, se cansaron de la huelga y se cansaron de la represión. Veían que no había salida, de que la represión otra vez iba a triunfar.
y muchos de ellos abandonaron las fábricas y empezaron a migrar a América, como hacían muchos en aquella época. La huelga duró un mes más, pero al final la huelga se perdió y finalizó con la derrota de los obreros. En este capítulo dedicado a Asturias de este año 1895, uno fue el de los panaderos de Oviedo. Vamos a tocar dos temas y otro será el de los canteros de Gijón. Empezaremos por el tema de los canteros de Sisión. La sociedad de canteros se había disuelto en Sisión a primeros de año. La apatía, el cansancio, digamos, de los obreros canteros les había hecho ir abandonando poco a poco la sociedad obrera de canteros hasta que esa se disolvió. Los patronos aprovecharon, vieron la debilidad que tenían los obreros y los maestros de obras aprovecharon para recrudecer las medidas contra ellos. No solamente las bajadas de salarios que se empezaron a dar y el aumento de jornal, ¿no?, sino sobre todo la falta de seguridad. No había control sobre la seguridad, se caía mucha gente de los andamios y había bastantes accidentes de trabajo, ¿no? Porque los andamios se montaban como se montaban, claro, los maestros de obra contrataban una obra y cuanto en menos días hicieran la obra, menos jornal pagaban a los canteros, ¿no?, que cobraban por días. Ellos cobraban en la obra que hacían. Si la obra duraba 5 días, pues cobraban 5 días, si duraban 10, cobraban 10. Entonces les metían mucha prisa a los canteros a la hora de hacer los andamios y estos no tenían seguridad ninguna, ¿no? Y luego había otro problema, que era cuando llovía. Cuando llovía, claro, no podían trabajar a la intemperie con la lluvia, entonces se tenía que paralizar la obra en sí. ¿Cuál era el problema? De que si ellos iban trabajando, por ejemplo, 1 o 2 horas, entraban a las 6 de la mañana, no, pues igual a las 9 de la mañana empezaba a llover, ¿no? Entonces habían trabajado estas 3 horas. Pero como la jornada no la cumplían, esas 3 horas que habían trabajado no se las abonaban. Entonces ese día, esas 3 horas las habían trabajado gratis y no las cobraban, ¿no? Hubo un accidente en la construcción de la iglesia, en la reparación de la iglesia de San José, que fue bastante dramático, ¿no? Un obrero se cayó desde una altura de 20 metros, un andamio, que ni siquiera tenía una barandilla, ¿no? Se cayó y se mató, ¿no? El corresponsal del Socialista en Asturias culpabilizaba mucho al párroco, ¿no?, por decir al cura de la parroquia, que era el responsable, digamos, de las obras, el que lo controlaba todo, y de no vigilar la seguridad de los andamios, ¿no? El cura, como, bueno, le debió entrar un poco de pena, ¿no?, o de arrepentimiento, no sabemos muy bien qué. El obrero tenía 3 hijos, el mayor tenía 12 años y una mujer, ¿no?, y estaba casado.
y tenía 3 hijos, ya os digo, el mayor tenía 12 años. Lo lógico, lo que se nos ocurriera a todos y por caridad cristiana, sobre todo para un cura, pues sería socorrer de alguna manera a la familia, ¿no? Y se lo hizo. Lo que hizo fue meter de cantero al niño de 12 años, sacarlo de la escuela y ponerlo a trabajar en lugar del padre, ¿no? Explotándolo y arriesgando la vida como los demás, ¿no? Es un poco para darnos cuenta de la situación de explotación brutal que se ejercía contra todo tipo de obreros, en este caso, como estamos viendo, los canteros de Oviedo, ¿no? De Gijón, perdón. En Oviedo, los panaderos fueron a la huelga. En Oviedo se había constituido una sociedad obrera de panaderos. Le habían exigido a sus patronos la jornada de 10 horas. Estaban trabajando 13, 14 horas al día. En un trabajo, bueno, como eran las panaderías, si tenéis algún amigo panadero, pues os puede contar cómo trabajan ahora, o si algunos sois panadero, pues imaginaros hace 120 años, ¿no? Hace 130 años, las condiciones de calor enormes que había allí, ¿no? Bien. ¿Qué pasó? Que no era solamente esto, sino que ellos, cuando acababan de trabajar, las 13 o 14 horas que trabajaban en la panadería, les obligaban a cargar, como burros, arrobas de pan, sacos de pan, pero sacos que podían pesar 20, 30 kilos, 40 kilos, y distribuirlo por las expendidurías de pan, lo que les llevaba otras 2 o 3 horas. Y esas horas no se las pagaban, porque era simplemente el repartir el pan que habían ellos fabricado, ¿no? Estas horas no se las pagaban. ¿Qué pasaba? Que al final trabajaban unas 16, 17 horas al día, ¿no? Una jornada de trabajo brutal, ¿no? Y claro, decidieron ir a la huelga para intentar acabar con esto. La huelga tuvo bastante apoyo por parte de los ciudadanos de Oviedo y al final se resolvió pues poniéndoles la jornada en 11 horas y solamente tenían que repartir durante 1 hora, ¿no? Ganaron 3 horas, pero todo esto con una reducción de salario. En fin, como veis, son 2 casos de la explotación que se vivía en Asturias, al igual que en el resto del Estado, durante estos años y finales del siglo XIX. Bueno, pues hasta aquí un poco lo que fue el año 1895, no lo que fue, sino, bueno, las 4 o 5 pinceladas que hemos dado sobre diversas cuestiones que sucedieron durante este año. Acordaros, como os dije al principio, de suscribiros al canal, compartirlo, hacer algún comentario, de decir alguna cosa, si queréis, y si no, bueno, pues lo veis y lo disfrutáis, o en fin, lo que queráis, ¿no? Como digo siempre, nosotros, o sea, o yo, en este caso estoy aquí para dar un poco de información sobre lo que fue la historia del movimiento obrero durante estos años, ¿no? Bueno, como digo siempre, no doy más la turra. Yo os espero en el próximo vídeo, que será dedicado a 1896. Gracias.